Muy buenos días, tengan todas y todos. Agradecemos la presencia de todos los miembros del Consejo Directivo del IPEJAL y sus representantes, las y los secretarios de las federaciones, sindicatos, colectivos que nos acompañan a esta sexta mesa de análisis IPEJAL con el eje de inversiones. Un tema sumamente importante que se ha venido virtiendo en las mesas anteriores, pero que hoy puntualmente le vamos a dar un seguimiento y a hacer una exposición por parte de personal de IPEJAL para que posteriormente continuemos con las dinámicas que hemos venido generando para que cada representación tenga un uso de la voz. Agradecemos a Marta Marisol Araujo Mota, representante de la Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social y consejera titular, representante del Gobierno del Estado de Jalisco, secretaria del Consejo Directivo de IPEJAL, también al doctor Iván Valdés Rojas, director general de Vinculación y Evaluación de Entidades Paraestatales, representante del secretario de la Hacienda Pública, presidente del Consejo Directivo de IPEJAL, desde luego a nuestro amigo Héctor Pizano, director del Instituto de Pensiones. Muchas gracias, Héctor, por estar puntualmente siempre junto con el equipo, dándole seguimiento a esas mesas con el mayor de los objetivos de poder vertir aquí todas las circunstancias y situaciones que vive nuestro Instituto de Pensiones y buscar juntas y juntos al final que se tome una conclusión por parte de los trabajadores en la posible o no área de oportunidad legislativa o reforma al Instituto de Pensiones, ¿no? A Martín Ernesto Gudiño Chávez, director de Finanzas también de IPEJAL, a Pablo Ernesto Zavala Bojorquez, gerente operativo de inversiones de IPEJAL. Y siendo las 11 horas con 31 minutos del día 25 de noviembre del año 2022, se declara inaugurada la sexta mesa de análisis de IPEJAL con el eje, repito, de inversiones. Cedemos en este momento el uso de la voz al secretario para que nos dé el orden del día de la misma mesa. Como lo indica el diputado, orden del día. Bienvenida a cargo del diputado Gerardo Quino Velázquez Chávez, representante de la Junta de Coordinación Política. 2. Presentación de la situación actual del eje inversiones del Instituto de Pensiones del Estado. 1. Marco normativo. 2. Mercados financieros. Tercero, participación del representante de cada federación y colectivo respecto al análisis de las propuestas. Cada uno contará con 5 minutos para exponer sus dudas o aclaraciones. 4, síntesis de proposiciones vertidas. 5, clausura. ¿Es cuánto, diputado? Muchas gracias, secretario. Bueno, pues una vez más agradeciendo a todas las representaciones. Bueno, ya llevamos una sexta mesa. Esperamos que todo este proceso sea productivo y que abra la luz para tomar por instrucción de ustedes la mejor decisión para el Instituto de Pensiones. Y sin más preámbulo, quisiéramos ceder el uso de la voz al maestro Martín Ernesto Gudiño Chávez, director de Finanzas de IPEJAL, para que nos exponga la situación actual del eje de inversiones del Instituto de Pensiones del Estado. Adelante, tiene el uso de la voz. Buenos días. Bueno, iniciando precisamente manifestar que desde el inicio de la administración actual nos dimos a la tarea de revisar el portafolio de inversiones, cómo estaba compuesto, y obviamente detectamos dentro de ello instrumentos que son poco líquidos, instrumentos que poco a poco hemos tratado de ofertar. En algunos casos hemos podido salir con beneficio para IPEJAL, en otros casos ha sido difícil y tenemos que mantenerlos ahí. Sin embargo, dada esta situación, también algo importante dentro de los puntos del orden del día es manejar lo operativo o lo legal de esta situación. El Consejo Directivo nos aprobó en mayo de 2020, a partir de junio de 2020, unas nuevas políticas de inversión. Obviamente estas políticas es las que rigen las inversiones en mercados financieros del IPEJAL y están tendientes a proteger el patrimonio de los trabajadores. Y en este sentido ha venido, ese tipo de acciones han mejorado el portafolio de inversiones. Al inicio de nuestra administración recibimos el portafolio y valía
15.221 millones de pesos. Hoy día, ese mismo portafolio, responsablemente manejado por mi compañero y por el equipo del Comité de Inversiones y aprobado por Consejo Directivo, tenemos 19.682 millones al 31 de octubre. Esta diferencia nos da 4.400 millones de pesos aproximadamente de crecimiento del portafolio. Por ende, también en registros, en estados financieros, esos 4.400 millones corresponden precisamente a los rendimientos que se han tenido del portafolio y al manejo responsable que se ha tenido del mismo. Básicamente, esa es la situación. Recibimos 15.000 millones y tenemos 19.000 millones actualmente. Claro. De cierta manera, con las políticas, con la aplicación de nuevas políticas han sido productivas. Obviamente dependemos de los mercados financieros tal cual. Obviamente, si es de conocimiento general, en algunas situaciones día a día se está manejando, se visualizan las bolsas de valores, se ven efectivamente las oportunidades que tenemos, y todos los días jueves de cada semana se reúne el Comité de Inversiones para efecto de tomar las decisiones de las inversiones, y ahí están los resultados tal cual. Entonces, básicamente es el reporte que tenemos en cuanto a inversiones, sin manifestar el tema de que esta información, si hay algo que he visto yo en el IPEJAL a partir de la llegada de la administración, es que es transparente la situación. De entrada, básicamente, esto ha coadyuvado, estos rendimientos en las inversiones ha coadyuvado a crecer la reserva técnica. Si nos fijamos en el estado financiero al 31 de diciembre de 2018, y que es información que está publicada en el portal de transparencia, en el año 2018, a cierre de 2018, teníamos una reserva o activos por 37.563 millones de pesos. Y eso es información pública que está reflejada en el portal de transparencia. Hoy día, al mes de octubre, obviamente también publicado, rondamos el orden de 44.283 millones de pesos prácticamente de activos. Y esas básicamente las cifras que las pueden verificar perfectamente en el portal de transparencia, y también hay un rubro de inversiones donde también pueden verificar la situación. No sé si haya alguna situación. Por mi parte sería el marco normativo, son políticas de inversión que fueron modificadas en 2020, y actualmente también tenemos las evaluaciones a mercado, también decisión de Consejo Directivo a partir de octubre de 2020 en este sentido, para que las inversiones se reflejen exactamente a lo que valen y estén reflejadas en los estados financieros, tal cual. Muchas gracias, maestro Martín Ernesto Gudiño. Y bueno, iniciamos ahora sí con las participaciones por cada representación, donde además de generar una exposición, alguna propuesta al respecto, se pueden vertir preguntas que incluso pueda disipar Ernesto, nos comenta el propio director de pensiones. Entonces, iniciaríamos primero con Iván Illich González Contreras, secretario general de la sección 47 del CENTE y miembro del Consejo Directivo de IPEJAL. Adelante. Muchas gracias. Se prepara Leo Cisneros. Muchas gracias, diputado.
Pues creo que es claro que el diagnóstico que tenemos el día de hoy nos queda claro cómo nos argumentan, cómo reciben esta administración del instituto el esquema de inversiones. También es claro lo que ya sabemos y que es de conocimiento, pues ahora sí que social en todo el estado de Jalisco, lo que ha sucedido en los últimos años, particularmente el sexenio anterior con el tema de inversiones. Creo que hay una claridad, que se tiene que seguir un esquema de profesionalización y regulación de las inversiones, donde creo que aquí el claro diagnóstico que tenemos los trabajadores agremiados a la sección 47 del CENTE es que hoy el Comité de Inversiones es claro que tiene que mejorar y cambiar. Para hacerlo, tenemos claro hoy la participación histórica con base en la ley que tienen algunos empresarios, algún empresariado que coparticipan al tener el esquema de OPD que tenemos hoy y que impacta incluso en el tema tanto de las adquisiciones como también del esquema de inversiones. Es evidente que ahí se requiere la vigilancia de las trabajadoras y los trabajadores, porque si bien hoy el Comité de Inversiones tiene un área técnica, entendemos que nos argumenten el tema de la transparencia. Desgraciadamente, por las experiencias de años anteriores, tenemos que apelar a que haya una representación de vigilancia formal de las y los trabajadores, que somos de quien es el origen del fondo del Instituto de Pensiones del Estado. También es importante señalar que esta idea que se ha hecho popular de que históricamente Pensiones no ha sabido hacer negocios, entendemos que ahora están tratando de corregir el barco. La realidad es que tiene que ser de forma acelerada después del último estudio actuarial que conocimos en la mesa anterior, lo cual nos obliga a tener temas muy puntuales. Habría que hacer incluso planteamientos que creo que le quería preguntar si coincide o no respecto al esquema actual que tenemos en la ley de compra gubernamental, que impacta muchas cosas. Impacta cómo se hacen las adquisiciones, impacta quién tiene presencia y vigilancia de esos procesos. Entiendo que luego son cámaras empresariales las que están, pero no veo la presencia de trabajadores de la educación, por lo menos no tanto con voto, sino con voz, poder vigilar estos procesos y poder compartirlos con todos nuestros compañeros, porque si bien se habla de transparencia, se tiene que dar acceso a la información a todas y todos los trabajadores, que sea fácil, digerible, entendible. Entendemos también que en el paso de los años hay inversiones que de manera natural tienen plusvalía y que los activos de manera natural año tras año van a crecer su valor. Eso hagamos lo que hagamos va a suceder. Hay otras propiedades, en efecto, que no tienen la misma plusvalía, algunas desgraciadamente han ido en decremento. La idea es cómo minimizar ese riesgo, cómo garantizar que las inversiones vayan hacia arriba. Creemos también que se requiere una mayor libertad en este nuevo comité de inversiones que se tendría que plantear, que hay una buena oportunidad en este análisis. Ya lo había dicho y lo habíamos platicado con el director del instituto, que de manera muy autocrítica él lo decía, requerimos replantear el esquema para que sea más ágil, más fácil, más resolutivo el esquema de cómo se hacen compras también y cómo se generan ciertas inversiones. No podemos dejar de lado, necesitamos proponer también, se tiene que modificar el Código Penal del Estado de Jalisco, porque no puede ser que no haya responsabilidad y que no haya un impacto en aquellas personas que fueron partícipes en inversiones fallidas, donde hubo a lo mejor compras a sobreprecio, donde hubo alguna malversación de recursos. Insistimos que sabemos que hoy reconocemos al gobierno del Estado, que hoy por primera vez vemos a personas que están en la cárcel, pero eso no nos va a garantizar que regresen el dinero, ni nos va a garantizar que no se repita. Por eso hay una oportunidad en el marco legal que podamos plantear qué herramientas le damos a la ley para que esto no vuelva a suceder, para que haya responsabilidad, para que incluso haya incautación de bienes en caso de que haya responsabilidad y que haya una manera de regresar el patrimonio que por alguna razón se esté perdiendo y que por culpa de una mala inversión. Creo que queremos hacer también una propuesta, diputado, a la Junta de Coordinación Política, porque es muy relevante estos ejercicios que se están haciendo y creo que es importante que los ampliemos. Solicitarle respetuosamente que no se cierren el esquema de las mesas de análisis y de trabajo que se están haciendo aquí. Buscar por lo menos proponerle 3 mesas, que creo que son muy importantes que las podamos echar a andar. Sabemos la dificultad del mes que viene, creemos que podríamos incluso echarlas a andar un poquito hacia adelante, incluso en enero, con la celeridad que requerimos, porque ya solicitamos y lo vamos a refrendar el requerimiento de una nueva alternativa que le dé certeza a los trabajadores, de un segundo estudio actuarial que nos dé certeza y que le dé profesionalismo, una propuesta técnica en el manejo de inversiones. Pero estas mesas que queremos proponer son la primera, que podamos debatir sobre aquellos disensos que se identificaron en estas mesas, sobre aquellas propuestas distintas que podemos complementarlas y mejorarlas entre nosotros.
La segunda mesa que sea de redacción y consistencia jurídica de las propuestas para ver los alcances de lo que estamos planteando aquí, que es muy importante echar lápiz junto con nuestras compañeras y compañeros y que sea transversal con la legislación local. Y la tercera mesa, la de conclusión, para que haya una compilación y entrega final del producto de estas mesas y que ese sea el proceso de proyecto de nosotros, de los trabajadores del Estado, para que tenga seriedad el esquema de trabajo hacia lo que buscamos para fortalecer el Instituto Estatal, el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Sería cuanto por nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario Illich. Sí, comentarle que de las 3 mesas que menciona, la de conclusiones está contemplada. Si nos permite, al final será una exposición de la ruta que se plantea en lo subsecuente, cerrando las mesas, y con mucho gusto yo le tomaré la palabra de estas otras 2 mesas muy oportunas que se puedan integrar en la dinámica, y si tienen bien a todos hacerlo. Se trata de que salga lo mejor posible este ejercicio, y esto seguramente le va a venir a abonar bastante a sacar el mejor producto en beneficio de los trabajadores, de las y los trabajadores. Continuamos entonces con Miguel Leonardo Cisneros, secretario general de la SAFE y miembro del Consejo Directivo de IPEJAL. Adelante, Leo. Bueno, muy buenos días a todos, buenos días al presidio, mis compañeros sindicalistas. Yo creo que la primera mesa que debió haber tenido esta convocatoria fue la de hace 15 días, donde ya enseñaron cómo están las tripas del instituto para poder avanzar. Pero me sumo a la propuesta del compañero Illich de enviemos los formatos de las mesas para poder avanzar, porque si no nos vamos a entretener y a seguir. Bueno, las primeras mesas hicimos propuestas hasta irracionales después de haber escuchado el estudio actuarial, ¿no? Entonces creo que también en el comité, en el tema de inversiones, no nada más en el comité de inversiones, en todos los comités tendremos que tener representantes de los trabajadores. Es muy importante que la base de trabajadores esté enterada de lo que está sucediendo, de dónde se van las inversiones, de qué tanto riesgo trae cada inversión, para que nosotros también podamos tomar decisiones y poder decidir si sí o si no se va a esa inversión. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Después de este estudio actuarial que nos mostraron, pues entre todos, básicamente todos propusimos que esperáramos el segundo estudio actuarial de una empresa imparcial, pero creo que también va a arrojar los mismos resultados, ¿no? Las matemáticas son matemáticas, y la información que le dieron al actuario anterior, le van a dar la misma información al actuario que pongamos nosotros, y va a salir el mismo resultado, eso estoy seguro. Entonces, sí tenemos que avanzar ya en los temas fundamentales para si sí o no vamos a hacer una reforma al Instituto de Pensiones. Como representante de los mismos, obviamente, si la hacemos, malo; si no la hacemos, malo, pero tenemos que tomar una decisión como representante de todos los trabajadores. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Leo Cisneros. Continuamos con Isaac Filiberto Sánchez, secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios y Organismos Públicos Descentralizados del Estado de Jalisco. Tiene el uso de la voz. Gracias, buenos días a todas y todos los presentes. Prácticamente veo mucha coincidencia, preguntas que hicieron respecto al tema de inversiones. Pediría que nosotros las presentemos por escrito, y me iría a las propuestas. Hoy estamos reunidos en torno a un tema primordial y de interés para todos los compañeros, debido a que las inversiones son los activos de IPEJAL, y por años hemos visto cómo han sido incongruentes. El caso más reciente, donde los trabajadores manifestaron su desacuerdo a la inversión de Ciudad Laboral, la cual se realizó a un plazo de 20 años, y de acuerdo al estudio actuarial, la vida de pensiones probablemente sea hasta el 2034. Por eso formulamos las siguientes propuestas: creación de una dirección de funciones de obra y construcción de vivienda, generando las condiciones de adquisición y arrendamiento de vivienda social para los trabajadores y sus familias, donde IPEJAL
pueda fungir como desarrollador inmobiliario. 2. Someter a remates o venta preferente las viviendas recuperadas por falta de pago, donde se informe y se permita participar exclusivamente a los trabajadores afiliados al IPEJAL sin ventaja para los funcionarios públicos. Se analice y el desarrollo de proyectos que den uso a los terrenos de IPEJAL con el objeto de que generen ingresos para el fondo pensionario. 4. Ante el crecimiento de la población y los afiliados de la zona metropolitana de Guadalajara, es necesario que exista un equilibrio en el Consejo Directivo de IPEJAL, de acuerdo a la representatividad de los trabajadores, por lo cual sugerimos la siguiente estructura: 2 representantes por el Gobierno del Estado, el director general de IPEJAL, un representante del Ayuntamiento de Guadalajara, un representante del Ayuntamiento de Zapopan, un representante de jubilados y pensionados, un representante del Magisterio, 3 representantes de las federaciones con mayor representatividad de los servidores públicos en el Estado. 5. El Comité de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Cuentas, que ya existe hoy, debe tener sustento en la ley de IPEJAL. Es necesario que el Fondo de los Trabajadores sea supervisado y regulado, garantizando la estabilidad del mismo, por lo que debe tener amplias facultades para revisar al Comité de Inversiones y un nuevo Comité de Riesgos que estamos proponiendo. Este Comité de Vigilancia debe estar representados todos los afiliados y pensionados de IPEJAL mediante sus estructuras, por lo cual se propone que se integre por un director general, el representante de cada federación de los sindicatos de servidores públicos en el Estado, un representante de cada unión o gremio de pensiones de pensionados de IPEJAL. 6. Las inversiones de IPEJAL deben responder a las circunstancias económicas y financieras del monto, por lo cual es importante un comité de riesgos, ¿cuál? Gracias. 6. Las inversiones de IPEJAL deben responder a las circunstancias económicas y financieras del monto, por lo que es importante que se cree un comité de riesgo, el cual tenga la autoridad para establecer los lineamientos del comité de inversiones, así como para evaluar y realizar propuestas, análisis de valoración de riesgos y emitir dictámenes resolutivos de cada inversión. Debe estar conformado por expertos en la materia. 7. El Comité de Adquisiciones de IPEJAL debe existir la representación de los trabajadores y pensionados, ya que se aprueban temas primordiales como los servicios médicos y medicamentos. 8. Teniendo un comité de riesgos eficiente, aspiramos a que el IPEJAL participe directamente en los mercados financieros y se ahorre el pago de comisiones. 9. Igualmente debe valorarse la posibilidad de que IPEJAL, con sus reservas financieras, participe directamente en el otorgamiento de créditos para ejecutar obras públicas. 10. Nos parece muy importante que las inversiones del IPEJAL tomen en cuenta el factor liquidez, es decir, que se recupere el dinero en plazos acordes a los gastos y necesidades del instituto. 11. Proponemos que siempre que nos refiramos a las inversiones del IPEJAL tengamos un enfoque integral, es decir, considerar el rendimiento y la liquidez no solo de las inversiones financieras, sino también de la cartera de créditos, el patrimonio inmobiliario y los centros de servicio. 12. En ese sentido, una política de inversiones comprende también el diseño de estrategias para hacer más eficientes los centros de servicio, como son el club deportivo, la funeraria, los salones de fiesta, etcétera. 13. Finalmente, no perdemos de vista que los trabajadores tenemos también el Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR, y que las medidas para el control de riesgos en el mismo deben ser realizadas por el IPEJAL. Cuidar las inversiones y su rendimiento es cuidar el futuro de nuestras pensiones. Solo una institución financiera sólida,
vigilada nos garantiza que disfrutemos de los beneficios a que tenemos derecho. Que se escuche la voz de los trabajadores. Clamamos por justicia para Ipejal. Autoridades, hay muchas preguntas sin respuestas. La Contraloría lo manifestó en la glosa. Siguen existiendo malos manejos. Hay todavía mucho por corregir. Gracias. Muchas gracias, secretario SAC. Continuamos con José Herminio Jasso Álvarez, de Unión de Jubilados y Pensionados del Gobierno y Municipios de Jalisco, así como pedimos que se prepare a Marta Elia Naranjo también, posteriormente. Muchas gracias, buenos días a todos, público asistente. Desde el 10 de mayo, desde el 27 de mayo del año 2010, la Unión de Jubilados presentó esta propuesta en este mismo patio ante lo que en aquella ocasión era una comisión especial para ver una probable reforma. Que se recupere para la nueva ley el texto o el sentido exacto del órgano legislativo de 1986 que establecía la obligación para el Consejo Directivo de invertir las reservas financieras en las mejores condiciones posibles de seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriendo en igualdad de circunstancias las que proporcionen mayor beneficio social. Igualmente, que se establezcan sanciones administrativas y penales, si el caso lo amerita, a quien o quienes, por imprudencia, negligencia, ignorancia, dolo o mala fe, autoricen una inversión que en vez de producir beneficios e incrementos al capital de la institución, lo perjudiquen y por lo mismo se disminuya dicho capital. Dicho esto, desde el año 2010. El 31 de agosto de este año, la Unión presentó esta propuesta, congruentes con nuestra tercera propuesta del 10 de mayo de 2010, en la que reclamábamos sanciones penales para quien o quienes por imprudencia, negligencia, ignorancia, dolo o mala fe autoricen una inversión que en vez de producir beneficios e incrementos el capital de la institución, lo perjudiquen y por lo mismo se disminuya dicho capital. Y habiendo visto resultados efectivos hasta este año, la Unión de Jubilados se permite proponer a esta soberanía incluir en el artículo correspondiente de la ley de Ipejal la creación del cargo de una dirección de inversiones financieras. Hemos estudiado la forma en que está integrado el Banco de México y la manera de funcionar. Tiene muchas similitudes que deberíamos tomar como ejemplo para evitar que funcionarios sin conocimiento real de los procedimientos financieros incurran en errores a la hora de tomar decisiones. El encargado de asesorar debidamente al director general y al consejo directivo debe ser un experto con un elevado nivel técnico y profesional y contar con una muy reconocida competencia en materia financiera, así como acreditar muy recomendable experiencia adquirida en el desempeño de cargos de alto nivel en instituciones o dependencias que ejerzan funciones de autoridad en materia financiera. Dicha experiencia permitirá que la persona seleccionada tenga el criterio suficiente para considerar el efecto que las inversiones puedan tener en el corto, mediano o largo plazo, y por lo mismo permitir que tanto el director general como el consejo directivo puedan tomar la mejor decisión a la hora de autorizar una inversión que ponga en riesgo el patrimonio de la institución y por lo mismo el dinero de los trabajadores. Esta dirección tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento del Comité de Inversiones de Ipejal. Todo esto para dejar muy claras las responsabilidades cuando llegue el momento de rendir cuentas a la institución, al gobernador del estado, a los afiliados activos y jubilados y a la sociedad en Jalisco. Es mucho lo que se ha perdido por quienes ordenan o autorizan las inversiones, son quienes ocupan cargos políticos.
sin ninguna experiencia para encontrar las mejores ofertas a nivel nacional para conseguir los mejores intereses a cambio de una alta inversión. Esto también se completaría conociendo el perfil de nuestro director financiero en IPEJAL, porque los jubilados no lo conocíamos, los jubilados ni sabíamos de su existencia y no sabemos qué experiencia tiene. Dicho esto, nomás quiero decirles que acabo de recibir una tarjeta que dice: su tiempo se ha terminado, favor de concluir. Ya quisiera yo, háganle una tarjeta de estas a los diputados para que sepan el tiempo que se tardan en llegar, y si aprovecháramos el tiempo a tiempo, nos ajustaría para más. Muchas gracias. Bien dicho, don Herminio Jasso. Seguimos con Marta Elia Naranjo Sánchez, secretaria general de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco. Adelante. Ya, muy buenas tardes, ya tardes, a todos nuestros compañeros trabajadores, sindicalistas, diputados, autoridades que están en el presidium. Bueno, pues nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón. Seguiremos insistiendo en que un punto angular es precisamente la transparencia y tener el acceso a la información, pero de toda la composición del instituto. Aquí no se ha hablado de la cartera de inversiones, no se ha hablado de los fideicomisos, no se ha hablado, quizás en las otras mesas venga. Pero al final de cuentas seguimos teniendo la información pues no quisiera decir a cuentagotas, sino como partida. Me parece que esto es urgente, diputados, que tengamos la información todos los trabajadores, todos los representantes, los dirigentes, no solamente en el tema del pecunio, no solamente en el tema del inmuebles, sino todo lo que compone el Instituto de Pensiones. Y mi segundo punto es, estoy de acuerdo que las mesas sigan, pero creo que se debe hacer un ajuste en el modelo o en la dinámica que se está llevando a cabo, porque no tenemos la oportunidad de analizar, de debatir, de proponer. Digo, probablemente no le pueda caer a muchos bien lo que voy a comentar, pero no nos estamos llevando nada, porque un día hablamos de un tema, al siguiente viernes de otro tema, y es como si los temas estuvieran resueltos, y aquí no ha pasado nada, y no se tiene la información todavía, y tampoco puede haber al final una propuesta con criterios unificados, porque nos falta bastante información. Es cuanto, y así de sencillo. Creo que los trabajadores merecemos respeto, y también pediría que ojalá pudiéramos empezar a la hora que se nos cita. Muchas gracias. Sí, antes de continuar con el uso de la voz, poderle manifestar que se propuso este modelo precisamente para que en las primeras mesas se vertieran propuestas porque si abrimos el debate en cada eje, desde el principio creo que no íbamos a poder, no nos iban a dar, digamos, los tiempos y para escuchar a todos y para poder llegar a conclusiones. Lo que estamos haciendo es que se están vertiendo, Marta, las propuestas, se está generando un documento general donde va a haber conclusiones, y sobre las conclusiones y con la mesa que también propone Illich sobre el tema de disensos, ahí ya abriríamos el debate, porque hay cosas que no necesitan subirse ya a debate, que hay coincidencias y que esas ya, por ejemplo,
no sé, cualquier tema en el que se coincida la mayoría, ese no sube, pero en los que haya disenso podremos generar una mesa donde ya se pueda generar una dinámica, pero estamos en la etapa pues de vertir cada una y cada uno nuestras propuestas para poderlo hacer, digamos, de manera más ágil y que al final, que no se ha agotado este diálogo, podamos incluir precisamente el tema ya ahora sí de contrastar las ideas que se vertieron sobre toda esta dinámica. Con el tiempo suficiente. Con el tiempo suficiente, y cuente con que vamos a agotar hasta el límite. Nosotros no tenemos, primero, no tenemos prisa, segundo, no tenemos, como lo dijimos desde el principio, ninguna motivación a que haya una reforma por parte de las y los diputados, cosa que también agradezco que nuestra diputada del PRI, Vero Flores, haya incorporado a la mesa, pero ella también será testigo que nunca se ha puesto sobre la mesa que tengamos el interés de una reforma en particular, y el tiempo que tengamos que invertirle a este tema, incluso para decir no se pudo o no va a haber o se concluyó que no hay reforma, el tiempo que tengamos que invertirle siempre será positivo, porque se trata de miles de familias que viven pues de las pensiones de nuestro estado. Entonces hay que trabajar en eso. Yo les pediría que lo hagamos con mucha determinación y propuestas, y claro que todas las propuestas serán integradas para que se disipen todos los planteamientos y dudas. Lo que menos queremos que esto termine en una pugna que no debe tener. Aquí debe ser cuál es el interés de los trabajadores y cómo podemos servirles como diputadas y diputados, ¿no? Listo. Muchas gracias. Ahora sí continuaremos con Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado de Jalisco y sus municipios. ¿Qué tal, compañeros? Buenos días, señores diputados, compañeros sindicalistas. En el asunto de las inversiones yo me quedé con muchas dudas y por eso yo creo que necesitamos un poco más de información. Por ejemplo, en el asunto de Chalacatepec, Santa Cruz de la Soledad y las villas panamericanas, nosotros tenemos expedientes que prueban tráfico de influencias, corrupción, mal manejo de los fondos, y bueno, aquí no estamos viendo nada de esa información. Por eso, primero agradezco estas mesas, pero también nos queda la impresión de que las cosas que proponemos no se acuerdan, no se aterrizan. Yo voy a hacer 4 propuestas concretas y sencillas. Primero, que se nos entregue a todos los representantes de federaciones y colectivos la totalidad de los estudios actuariales y de la información sobre los ingresos totales del IPEJAL, así como los egresos y sus propiedades inmuebles. Segundo, se resuelva qué despacho y cuándo se haría una auditoría externa, que es necesario que se haga. Tercero, se determine qué día y la hora para la mesa de trabajo con el tema del costo de la corrupción en su administración y en las inversiones. Cuarto, se determine el procedimiento para aprobar la existencia de todos los pensionados y jubilados, que tampoco se ha acordado ese tema. Entonces, señores diputados, sí es importante que nos den toda la información necesaria, porque es mucha información la que nos están dando cada uno de los viernes y es complicado que esa información la podemos traducir para llegar a una propuesta concreta. Entonces, yo sí le pediría con todo respeto, se lo vamos a hacer por escrito, que se acuerde, que nos entreguen la totalidad de los estudios y que se acuerde cuándo se va a desahogar una mesa específica para el costo de la corrupción en la administración y en el manejo de las inversiones. Y si de una vez se puede, que nos dan acceso a los fideicomisos, sobre todo estos 3, Villas Panamericanas, Santa Cruz de la Soledad y Chalacatepec, porque ahí les aseguro que hay tráfico de influencias y ahí hay pruebas de una tremenda corrupción desde pensiones del Estado y con parte de la Dirección de Asuntos Agrarios del Gobierno del Estado. Entonces, sí le pediría por favor que se acuerden estos temas. Muchas gracias. Sí, Cuauhtémoc, comentarle que se está perfilando también una mesa en ese sentido, del tema de los casos de corrupción y cómo se están tratando en lo particular. Vamos a pedir a pensiones, estoy platicando con el director y dice que estamos avanzando en el tema para poder plantear una mesa al respecto. Repito, de eso se trata. Todas estas mesas, las que nos tengamos que echar, van a ser para buscar la posible área de oportunidad legislativa, que es lo único que venimos nosotros a ponernos a sus órdenes. Y los temas
que se vierten y las propuestas no se han generado un acuerdo porque son propuestas. O sea, todas y todos han hecho propuestas en los distintos ejes. Se van a acordar cuando se vacíen todas esas propuestas y cuando lleguemos a la mesa de conclusiones. La mesa de conclusiones es la que nos va a permitir la viabilidad o no de cada una de las propuestas vertidas. Está en transparencia y con mucho gusto se lo hacen llegar. Sí. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos con José Ángel Rodríguez Valdés, que viene en representación de Juan José Hernández Rodríguez, secretario general del FESIJAL. Adelante. Creo que sí. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quisiera regresarme un poquito con la retórica del actuario, porque estamos perdiendo de vista que no nada más el tema de las inversiones y las aportaciones tiene que ver con un salvaguardo de la reserva técnica. Él decía que en su aritmética actuarial no es una ciencia cierta y es una tendencia de lo que podía suceder. Posteriormente, él hablaba en los balances actuariales de dos tipos de grupos: un grupo cerrado y un grupo abierto, en el que mencionó la integración de los municipios, y hasta allí se quedó, no sé si por omisión o por indicaciones, porque cuando mencionó y habló del grupo cerrado, dijo que solo se considera a los pensionados y a los activos actuales, donde si uno se jubila, jamás se sustituye. Hay que hablar un poquito del grupo abierto, porque también tenemos que buscar mecánicas de solución a este problema, y hay que hablar un poquito de este grupo abierto. Sí mencionó la integración de los municipios. ¿Qué quiere decir esto? Que también hay problemas estructurales, económicos, administrativos, y claro que sí hay otra manera de salvaguardar la reserva técnica de IPEJAL. Tenemos que entrar a una dinámica, diputadas y diputados, donde el Ejecutivo y el Legislativo, con fundamento en una inversión ya de ciudad laboral judicial, donde se tomó un riesgo a 20 años a sabiendas del año del quiebre, se realizó de manera irresponsable. El Ejecutivo utilizó dinero privado en una inversión pública, y mediante mecanismos de control y vigilancia que tiene el Ejecutivo en el Consejo Directivo, tendrán que otorgar presupuesto a sus municipios. Y yo en este momento preguntaría, ¿qué presupuesto se le ha asignado a los municipios para que ya inicien estas aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco? Hay que basificar y contratar las plazas vacantes del régimen obligatorio de esta ley. Hay que entrarle al pago de la nómina de los OPDs, en este caso del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Hay que evitar la venta de terrenos, porque pareciera que el actuario llegó, dijo hay que vender todo, y por ahí de manera discrecional ya se están empezando a deshacer de algunos terrenos, o cambiarles el concepto. Crear nuevos productos en prestaciones, recuperar las inversiones. Y para entrar un poquito en este contexto, también nos quedamos un poco vacíos con la información que presenta en un par de láminas, en el entendido de que falta mucha información, y que este es otro mal de la reforma del año 2009. Fue quitarle facultades y mecanismos de control que tenía este Congreso, este Legislativo, y entregarle en tan solo 3 artículos de la ley del IPEJAL al Consejo Directivo y a un comité de inversiones, de manera discrecional, el uso de la reserva técnica, donde su responsabilidad y finalidad eran incrementarlos y no dilapidar su fondo solidario. Para concluir, proponemos equilibrar la integración del Consejo Directivo mediante instrumentos de control.
También solicitamos se entregue el reglamento de políticas de inversión en mercados financieros y que nos digan quiénes son las personas de ese comité de inversiones. Que la aprobación de las inversiones sea por unanimidad y no por mayoría como lo maneja la ley. Y claro, que nos sumamos a alguna de las propuestas como es la auditoría externa, la documentación que este Congreso quedó de entregarnos y que se ha buscado en las páginas de transparencia. Y efectivamente agradezco que el diputado Quirino en este momento dé un contexto más, que una vez las conclusiones de esta mesa se puedan llevar a un debate donde haya réplica y contrarréplica, para que nosotros también tengamos la oportunidad de bajar toda esta información a nuestra base trabajadora. No es posible que en más de 13 años de lo que lleva la reforma va a ser imposible hacerle entender a las y a los trabajadores que sí es necesaria, pero bajo mecanismos que garanticen una pensión digna. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ángel. Continuamos con Juan Manuel Mercado Gómez, presidente de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías. Buenos días a todos, a todas y a todos. Me preocupa algo en estos días, hemos visto en los medios de comunicación que dan por hecho que ya se va a tocar el cuarto transitorio de la ley de pensiones, y de una vez aclaramos por parte de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, ese artículo no se toca. Aunque dijo el representante de estudios actuariales que se debe tocar porque se debe, nada más porque él lo dijo. Y cuando se le cuestionó la información que él dio, de dónde la sacó, me dijo, pensiones me la dio, y se le cuestionó, ¿tú la verificaste que fuera verdad? Yo no soy auditor. Entonces, nos dio información que él, no porque salió pensiones, ya le dio credibilidad, con muchos medios de comunicación chayoteros lo están publicando en esta semana. A discrecional lo están saliendo la promoción que esta reforma es para quitar los derechos a los compañeros del artículo cuarto transitorio, pensiones y congresos. Si eso buscan, si es pasión, que se les olvide. No se toca el cuarto transitorio, porque le hemos dado los medios necesarios y propuestas, como dijo un compañero sindical ahorita, que eran propuestas irónicas, y para ese representante sindical le decimos que la propuesta de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías se han hecho propuestas serias, científicas, económicas y sociales y humanas. No son fantasiosas. Antes de llegar a este Congreso llegamos con propuestas sólidas, y para esto proponemos al Congreso, ¿sí?, que se haga un debate financiero. Ya le entregamos una propuesta, un informe financiero aquí a los representantes de pensiones, donde se haga un debate en cuestión financiera, de sus datos de ustedes, con nuestros datos, y que vamos a invitar a las universidades públicas y privadas que diga quien diga o verifique quién dice la verdad realmente. Porque mientras el estudio actuarial está dando información de pensiones, nosotros demostramos también con la información de pensiones todo lo contrario. No inventamos, es la información que nos dio también pensiones, y hay mucha contradicción, ¿sí? Entonces yo creo, nosotros no venimos a singular que queremos defender los derechos humanos, laborales y de seguridad social y económica de los trabajadores. Nosotros venimos a defender y restaurar estos derechos, que desde el año 2009 fueron violentados. Para ello, al Congreso, el 14 de octubre se le pidió que Pensiones presentara los 42,000 jubilados de la manera de la cultura de la paz. No hemos logrado ni tenido respuesta. Conforme a esto, nos vimos la obligación de denunciar a Pensiones del Estado, y lo hacemos público, ante la Fiscalía Anticorrupción por posibles desvíos en los pagos de las jubilaciones. 2. Por las pensiones de más de 3,000 pensionados en los últimos 10 años que han dado,
a compañeros que no cuentan ni con la edad ni con los años para que lograran una pensión al 100%. Es un acto de corrupción, por tal, eso es denunciable. Ustedes, representantes sindicales, han tenido mucha información aquí vertida, donde ya tienen todos los elementos para denunciar a pensiones por posible desvío de fondos y corrupción. Esto es un delito que no lo podemos esperar hasta que concluya estas mesas. Ya debemos de actuar en consecuencia. Ya no son simulaciones, señores. Todo lo que se ha invertido aquí es suficiente elemento y argumento para denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción. Ya no le hagan al tío Lolo, ustedes solos. Si quieren engañar, han atrevido a irse a parar las dependencias, a decir, no va a doler, un líder sindical salió en estos días, no va a doler y es necesario que se haga la reforma para modificar la antigüedad, para que se puedan jubilar lo del régimen 2008, aumentar las cotas, ¿sí? Ya están yendo desde ahorita y todavía no se concluye estas mesas. Esto es una sinvergüenzada. Basta de eso, compañeros, de simulaciones. Ustedes como trabajadores y líderes sindicales no se prestan a esto, por favor. Actúen en consecuencias. Tienen todos los elementos necesarios para denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción estos hechos. Referente a las inversiones, nosotros propusimos, y no es una fumada, que de los afiliados tenemos que ser socios de esas inversiones, no los empresarios. Porque estamos demostrando a pensiones que invertir en energía, electricidad, tecnología, yo voy a concluir. Es necesario que los afiliados seamos partícipes, accionistas de esas inversiones, no los empresarios, porque el beneficio es para pensiones, para fortalecer las reservas y la fortaleza de los afiliados económicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel Mercado. Dos temas. El primero, revisando con la Secretaría Técnica, no hay una sola propuesta sobre la mesa de modificar el famoso artículo 4º transitorio. No hay ninguna propuesta sobre la mesa, como aquí se manifiesta. Y todas y todos le estamos, creo que echando todo el esfuerzo y todas las ganas para llegar a un buen puerto. Repito, si el buen puerto es no hacer nada, así seguiremos. Si el buen puerto es modificar algunas áreas de oportunidad, lo haremos. Gracias. Entonces, el tema de sinvergüenzada creo que no cabe por el respeto a todas y a todos. Gracias. Hay que trabajar juntas y juntos, ¿va? Continuaríamos para finalizar con Sergio Antonio Guevara Morán, presidente del colectivo Pensionados y Jubilados de IPEJAL. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Trataré de ser lo más breve posible resumiendo. Primero fue la intervención de parte de Finanzas de Pensiones. La única propuesta y más concreta es de que los comités de inversiones, de adquisiciones, estén las representaciones de los trabajadores. Sabemos perfectamente que son las representaciones formales las que están integradas en el Consejo Directivo, pero también el mundo lo componemos mayorías y minorías. La propuesta sería que los colectivos que estén interesados se integren también en esos comités. En cuanto a inversiones, yo tengo una pregunta, ¿no? Para que me quede muy claro. Yo no soy financiero, soy profesor jubilado. La pregunta concreta es esta. ¿Se invirtió en Ciudad Laboral? Muy bien, una cantidad aproximada a los 300 millones. Mi pregunta concreta es, ¿qué rinde más? ¿Ese dinero depositado en una institución financiera o cómo se hizo esa inversión que fue aprobada por este Congreso? Lo siguiente, la propuesta del compañero Illich, que creo yo que es una propuesta en que hay puntos muy interesantes, pero yo agregaría, tal como propuse desde la otra reunión, que esas reuniones que son súper necesarias, pero que también se tienen que establecer mecanismos de conocimiento, aprovechemos
y las hagamos específicas también con las áreas de pensiones. ¿Por qué? Les haría un aspecto que debemos de debatir a futuro. Los compañeros pensionados que ganan hasta 30,200 pesos, si requieren una intervención quirúrgica, sus beneficiarios o ellos, tienen que pagarla, una parte. Y en otras instituciones no. Bueno, yo creo que hay cuestiones que se pueden empezar a trabajar desde hoy, tal como lo vimos el año pasado con la reforma a algunos artículos que causaron controversia, revuelo, desinformación y fraudes. Recordemos que muchos se ampararon, hubo abogados que aprovecharon el desconocimiento de muchos compañeros de leer acerca de sus derechos y deberes en la seguridad social, y la respuesta de la ley fue muy clara, ¿no? No lo ocupas quien no tenía ese problema de las pensiones doradas. Bueno, y yo quisiera aprovechar que está aquí la representación sindical de la sección 47, que nos guste o no, también a nosotros ellos nos representan en pensiones del Estado. Seamos claros, las representaciones formales es una cuestión, pero el surgimiento de los colectivos se debió a que en su tiempo quienes tenían que hacer las cosas no las hicieron. Y aquí también aprovecho que están presentes algunos miembros del Consejo Directivo, y yo voy a insistir que es un momento oportuno de que empecemos a platicar del aumento a los jubilados. ¿Por qué? Porque eso lo trabaja únicamente el Consejo. Y ya cuando nos dicen, pues ahí andamos, ¿no? Que ya me enojé, y a cada quien hace derecho de su uso, de lucha, muy respetuoso, pero creo que ya es tarde. Si podemos empezar de una vez a plantear cosas que nos permitan transitar de manera más tersa o evitar esas cuestiones, hagámoslo, seamos prácticos, porque si siempre hacemos lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Ya se demostró con la reforma del año pasado, algunos artículos, que de aquí a que llegue la reforma integral, vivamos el presente, que es lo único cierto y seguro. El mañana es incierto. Aquí tenemos el momento oportuno de empezar a trazar cómo queremos transitar el año 2023 en lo que se refiere a nosotros los jubilados y sus necesidades. Sabemos que son los tiempos en que se construyen los proyectos de egresos en pensiones del Estado, y caray, pues qué bueno que conozcamos a tiempo qué se nos plantea para nosotros, qué podemos aportar nosotros para hacer un ejercicio de verdad incluyente. Y ya sabemos, la inflación ayer se consideró el 8.14. Entonces, termino con esto. Insisto, es el momento oportuno para empezar. Y luego, no caer en manos también de falsos profetas, que luego me dicen que todos son malos y yo nomás soy el bueno. Muchas gracias. Nos falta un par de participaciones más. Iniciaríamos con Rodrigo Torres Plasencia, representante de la Federación de Sindicatos de Jalisco. Adelante. Saludos a todos y a cada uno de los diputados de esta legislatura. Agradezco al diputado Quirino la oportunidad. Gracias. Y saludar precisamente a los miembros representantes de las federaciones y sindicatos. Y la postura de la Federación de Sindicatos de Jalisco sería, si no antes hacer o enfatizar que las inversiones fallidas del IPEJAL han traído una serie de problemas económicos a los trabajadores, de los cuales estamos viviendo afectados en estos momentos, como una de las consecuencias lógica de la negligencia y la corrupción de las autoridades que han sido parte de la administración del IPEJAL. Por ejemplo, Chalacatepec, Villas Panamericanas, Abengoa, Tepopote y sin fin más de inversiones. Y la última, sin consultar a los trabajadores, fue la Ciudad Judicial, en la que los trabajadores,
con un sistema pensionario dieron cumplimiento al acuerdo y al decreto nacional para el funcionamiento de los nuevos sistemas judiciales laborales, cuando este es un compromiso del Estado como gobierno y no de los trabajadores. Esta es una muestra de la gran corrupción que existe entre el gobierno y los titulares de la administración. Abengoa fue una de las más descaradas actuaciones y manejo de corrupción, en el cual invirtieron una empresa en bancarrota. La Federación propone que se incremente el número de representantes en el Consejo Directivo y en todas y en cada una tenga representación las federaciones voz y voto. Porque ¿quién es mejor para cuidar el patrimonio de los trabajadores que ellos mismos? Que se cree una comisión de inversión con verdaderos expertos y que tengan un seguro de fianza por los actos de negligencia que se pudieran realizar y respondan hasta con su patrimonio por las inversiones fallidas. Que se reduzca la inversión especulativa al 7% de los activos, o en su defecto que se retire las facultades especulativas y de inversión discrecional al Consejo Directivo y que se regrese al Congreso del Estado la decisión de la inversión de alto riesgo. Que pare la corrupción que impera en el IPEJAL y que se deje de ser la caja chica del gobierno en turno. Que saquen las manos del dinero que no les pertenece, sino es el futuro de los trabajadores. Y por último, ¿qué mejor inversión que puede hacer IPEJAL y abrigados por el gobierno del Estado que realmente hagan una modificación de la ley de pensiones, de la ley de servidores públicos de los servidores públicos del Estado de Jalisco, para que realmente se les den las basificaciones a la gente? Porque realmente con la ley como está ahorita, no todos alcanzan una base. Y la mejor inversión que puede hacer pensiones del Estado y apostarle al gobierno del Estado, que realmente la mayor parte del dinero entra por las aportaciones de los trabajadores. Y lo más importante es que las instituciones del servicio público no se privaticen, porque se pierden las fuentes de trabajo. Muchas gracias. Sí, cerraremos por último con Carlos Larios Beltrán, representante del colectivo Pro Defensa del Patrimonio de IPEJAL. Adelante. Gracias, Quirino. Buenas tardes a la mesa de presidium y a cada uno de los compañeros y amigos sindicalistas que están presentes. Quiero comenzar diciendo, después paso a dar de lectura, que es tiempo y es hora de que nosotros los trabajadores empecemos a ver quién va a pagar los desfalcos y las malas inversiones que se han hecho en el IPEJAL. Porque hablamos de propuestas, hablamos de mala información dada, y por la mala información dada estamos aquí tratando de solucionar algo que nosotros no hicimos. Es importante que paralelamente a estas mesas tengamos unas mesas de información plena, amplia y totalmente, para fundamentar lo que venimos a exponer aquí, porque de otra manera es un circo. En Zapopan, por ejemplo, por la información que se dio hace 8 días, algunos sindicatos ya están dando la información que a los trabajadores se nos debe de incrementar la aportación, así como la parte patronal. Lo desvirtúan plena y totalmente. Es importante fijar unas mesas de trabajo para cada uno que sea abierto, líderes y no líderes, porque hay gente interesada en poder aportar conocimientos que ya tienen. Bien, hay 3 cosas medulares. Una, ir viendo quién va a pagar los desfalcos que hay en IPEJAL. 2, cortar de tajo la corrupción, porque bien sabemos en dónde está. Aquí no nos cansamos cada 8 días de mencionarlo y de decirlo, ¿sí? Ya sabemos quién, quizá no haya los elementos, pero ya sabemos quién, ¿sí? Entonces, voy a pasar a dar lectura
al escrito del colectivo. Propuesta de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en materia del eje temático de inversiones, elaborada y presentada por el colectivo Pro Defensa del Patrimonio del IPEJAL, a 24 de noviembre del presente. Los que suscribimos, representantes del colectivo Pro Defensa del Patrimonio de IPEJAL, presentamos a la soberanía del H Congreso del Estado de Jalisco nuestra propuesta de reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco en materia de inversiones inmobiliarias. 2. Acciones y bonos y fondos de inversión. Es de dominio público que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco se le ha saqueado de diversas maneras y modalidades. Es importante, un importante boquete a las finanzas lo constituyen las operaciones turbias, opacas y dolosas en materia de inversiones e inmuebles. Acciones bursátiles, bonos y fondos de inversión, el patrimonio de los trabajadores y su seguridad social se sustenta en las reservas financieras del instituto y su buen manejo, por lo que es menester poner especial atención a las causas que se han socavado y dilapidado los recursos que de manera vil y perniciosa se les han sustraído al instituto. Bajo el amparo y la complacencia de la ley actual, diversos personajes a quienes se les dio la responsabilidad de administrar nuestros recursos, llevaron a cabo operaciones inmobiliarias e inversiones que hoy sabemos que resultaron fallidas o dolosas por no intervenir en ninguna otra instancia más que el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones. Por lo anteriormente expuesto, proponemos que, primero, se modifique todos los artículos de la ley que conceden atribuciones y funciones al Congreso Directivo y a sus integrantes, donde se comprometen todos los bienes patrimoniales a la voluntad y decisión de unos cuantos, a fin de que en la reforma se incluya la participación de entidades como el Congreso del Estado, la Fiscalía Estatal de Anticorrupción y la Contraloría General del Estado, con funciones de control, vigilancia y autorización de los procesos, donde, inciso A, se decidan y aprueben los criterios, política y lineamiento de las inversiones de los fondos de aportaciones, las reservas patrimoniales y demás recursos del Instituto. Inciso B, se suscriban contratos, convenios, acuerdos y demás actos jurídicos necesarios para la operación del Instituto, cuando afecten sustancialmente el patrimonio del Instituto. Es todo. Bueno, con esto terminaríamos con las participaciones. Nos gustaría hacer el uso de la voz a la diputada Verónica Flores para que nos dé un mensaje. Bien, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todas y a todos. Y nuevamente agradeciendo su presencia en estas mesas, más que agradecernos ustedes a nosotros, es nosotros a ustedes, que tengan la disposición y sobre todo que tengan el interés de defender lo que es el patrimonio de los trabajadores del Estado de Jalisco. Y reiterarles a nombre de mi partido, como diputados, nosotros estamos comprometidos para que estos temas lleguen a buen puerto, pero sobre todo con la participación y con el acuerdo de ustedes. Ya lo dijimos, aquí está el director de pensiones del Estado, el licenciado Pizano. En la comparecencia de la glosa del informe, le preguntamos y él manifestó que no hay ningún proyecto de reforma, que todo surgirá a partir de los trabajadores. Entonces, reiteramos lo mismo, estamos en la mejor disposición y ojalá que si se lleva a cabo esto, lo hagamos bajo los criterios que ustedes han establecido, conociendo toda la información y sobre todo llevando a cabo una revisión puntual que nos beneficie a todos, a todas y a todos los trabajadores. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por su participación. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Me gustaría también ceder el uso de la voz a Héctor Pizano, director de pensiones, para que nos dé una conclusión.
Gracias, diputado. Primero que nada, agradecer una vez más la disposición del Congreso del Estado para la verificación de estas mesas de trabajo. Hacer un compromiso, diputado, que independientemente de que acabamos de verificar que en transparencia se encuentra la información que nos han solicitado, la vamos a poner a disposición en la siguiente mesa para que pueda ser entregada a quien hoy nos la ha solicitado. Insisto, fideicomisos, estudios actuariales. De hecho, la información casi al 100% del instituto se actualiza en el portal de transparencia, pero tenemos la documentación que se les ha solicitado para que tengan más elementos para poder hacer el trabajo de propuesta y de discusión que se pretende en cada ejercicio. Y reiterar, únicamente por los señalamientos recurrentes, que esta administración no ha dejado de hacer una sola denuncia, una sola demanda, un solo procedimiento de responsabilidad administrativa de todos los hechos que tenemos conocimiento, de los hechos que han sido motivo de varias noticias, no solamente este año, sino años anteriores, y que el ejercicio de responsabilidad de buscar que se sancione a quien le pudo haber fallado o le falló por acción, omisión o un acto de corrupción, están en marcha. Hoy están en la cancha de las autoridades del Poder Judicial, del Tribunal Administrativo, lo dijimos aquí en el Congreso, y seguiremos en esa ruta porque es el compromiso que hicimos de que vamos a proteger el patrimonio de los trabajadores, y esto se hace con acciones jurídicas en tiempo y forma. Muchas gracias, Héctor. Adelante. Sí, a ver, yo hice dos preguntas específicas en la cuestión, una en la cuestión de inversiones y dos respecto de una vez al aumento de los jubilados, y aprovecho pues que está el señor director de pensiones, están dos miembros del consejo y pues nos escuchan. A mí en lo particular me gustaría saber, para ver cómo voy a andar durmiendo estos días, ¿no? A ver si me acaban de matar o me dejan herido. Hice dos preguntas. Si no se oye, voy a alzar la voz. La primera fue respecto a que si la cantidad que se invirtió en la ciudad laboral me da lo mismo en rendimientos que si yo lo hubiera hecho ese depósito en una institución financiera. Esa es una. Y eso nos permitiría tener una aclaración sobre muchos mitos. Y la segunda es la propuesta muy concreta que se empezara a trabajar con el aumento de las pensiones de los jubilados a partir de la voz de ya, para evitar andar con corajes en marzo. Así de sencillo. Adelante. Primero, del tema del aumento, hoy no tenemos, el presupuesto está por apenas subirse a la propuesta al Consejo, por lo tanto no le podría decir cuál es la propuesta que se tiene para ello. En este momento no lo tenemos. ¿Nos pueden escuchar? Conocemos cuál es el punto de vista, lo que se ha tomado la decisión en las pasadas sesiones, que en su momento fue motivo de alguna inconformidad, era beneficiar a los que menos tenían de pensión contra quienes podían tener un aumento tal vez marginal. Sin embargo, es un tema que se va apenas a revisar y con mucho gusto, si quieren, lo discutimos como lo hemos hecho en varios temas para poder tener puntualmente su punto de vista. Dos, yo sostengo en el tema de la ciudad laboral, lo dije aquí en el Congreso, que esta inversión de 290 millones de pesos le genera al Instituto uno de los mejores proyectos inmobiliarios y de ingresos. ¿Por qué? Porque durante 20 años recibiremos por lo pronto una renta de 2.600.000 pesos, más los incrementos anuales que se verán y que están pactados, además de la plusvalía que ya generó el hecho de haber hecho la inversión, y que ya, por ejemplo, en los avalúos aparece un aumento en el valor de los terrenos adyacentes, y con lo que tenemos una posibilidad de desarrollar comercialmente de una manera mucho más eficiente un terreno que estaba como depósito de camiones. Segundo, nos vamos a quedar, como usted ya sabe, con un terreno, con una construcción y con los más de 600 millones de pesos que nos van a pagar de rentas. Es un proyecto inmobiliario económico que obviamente nos deja mucho más que haber puesto el dinero en una cuenta bancaria. Gracias. Además que ya está operando un estacionamiento. Le quiero decir, ya nos pagaron las dos rentas, ya está operando el estacionamiento
y viene el esquema comercial a continuación. O sea, para nosotros ya es un negocio consolidado y el gobierno del Estado y el gobierno municipal están cumpliendo con las obras complementarias que se hacen en la avenida y otras alrededor, que obviamente plusvalizarán aún más el predio que se dispuso para ello. Gracias. Muchas gracias, director. Bueno, ya, por último, nos gustaría que nuestro amigo Edmond Meyer nos pueda platicar un poquito de la ruta en lo subsecuente que viene, no sino antes pedirle tomar en consideración las propuestas vertidas sobre la mesa, entre ellas tener una mesa donde se puedan, digamos, generar la discusión entre los disensos. Claro. Y bueno, la de conclusiones que ya la teníamos. Claro. Sí, muchas gracias, diputado. Como lo han venido platicando y lo platicamos hoy con el Congreso, creo que tenemos que empezar a concretar una ruta. Y lo importante es que acabamos de hablar que podemos hacer una mesa de trabajo con todos ustedes, que probablemente sea el próximo martes. El lunes recibirán información, pero para poder hacer el compendio de lo que hemos hecho, pero también, como lo han venido externando ustedes, también revisar el formato de estas mesas, cuál puede ser el mejor formato, cómo debería de modificarse, y una ruta a corto y mediano plazo y largo plazo de lo que tenemos que tener si se construye una reforma, cuáles serán los pasos, los mecanismos. Y otra cosa muy importante, empezar a concretar lo que hoy en 6 mesas se ha venido virtiendo. Uno de ellos, por ejemplo, que lo han consensado todos, es el otro estudio actuarial. El martes lo podemos platicar, qué empresas son, quién lo puede hacer, o sea, pero ya empezar a concretar. El Congreso nos dio apertura para eso, entonces el lunes les llegará información para el martes empezar, como dicen vulgarmente, empezar a tallar el lápiz y empezar a concretarle a la gente, a sus afiliados, a sus agremiados, situaciones reales de lo que se está construyendo en este Congreso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con esto estaremos finalizando. Volvemos a mencionar, tenemos una hoja en blanco en lo que tiene que ver con pensiones del Estado. Y sigue en la cancha de las y los trabajadores la posibilidad o no de generar una reforma. Ya está lista la relatoría aquí a un costado para quien guste, y jubilados, claro, desde luego, don Emilio, claro. Y también los colectivos y todos los que estamos integrando la mesa. Entonces, está a un costado la relatoría por si gustan pasar a firmar el tema de las propuestas, y pues continuamos, estar atentos al arranque de la semana, a ver si tendremos mesa de trabajo el próximo martes, ¿no? Agradecerles toda la disposición y estamos atentos a cualquier cosa. Muchas gracias, buen día a todas y a todos.